Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a una clase más de las Santas Escrituras. Bienvenidos al canal Apología Adventista para que todos juntos podamos crecer en conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Así que, hermanos, vamos a orar porque necesitamos presentar esta clase sólida de la palabra de nuestro Dios. Así que vamos a venir de rodillas para orar. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque nos permites una vez más poder presentar tu palabra. Te pedimos, Señor, de que tú seas el autor de esta clase, que podamos ser llenos de conocimiento, podamos presentar este mensaje de una manera tan clara y sencilla, que las personas que van a escuchar este mensaje sean llenas de tu palabra y puedan obedecerla. Gracias, Padre, porque permites que tu siervo pueda darse a explicar. Usa a tu siervo para que tu siervo sea un portavoz de tu palabra y así podamos comprender todos este mensaje que tiene que ver con verdad presente. Bendícelo, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, Dios me los bendiga. En esta clase, hermanos, vamos a presentar 10 razones el por qué la Iglesia Adventista guarda el sábado y por qué debemos de guardar el sábado. Hermanos, la Iglesia Adventista habla mucho de este tema. ¿Por qué razón? Porque este es el mandamiento que más ha sido atacado durante toda la historia, no solamente por el catolicismo romano, sino también por los fariseos hipócritas y hoy actualmente por el protestantismo. No hay mandamiento más atacado que este. Y lo hacen torciendo la Biblia, sacando de contexto la palabra de Dios, especialmente las palabras de Pablo, para hacer de que la Biblia se contradiga. Hermanos, yo he hecho un estudio profundo y exhaustivo, tanto de la Biblia como de la historia, y estoy convencido de que el sábado sigue vigente como los demás 9 mandamientos, y por esa razón me bauticé en la Iglesia Adventista después de estudiar las creencias y doctrinas de la Iglesia Adventista. Llegué a la conclusión de que la Iglesia Adventista posee la verdad para este tiempo. O sea, yo no me bauticé por emoción. Antes de bautizarme tuve que comprobar con la Biblia si en verdad la Iglesia Adventista enseñaba lo que está en la palabra de nuestro Dios. Y comprobé de que de todas las iglesias que existen en el mundo, la Iglesia Adventista es la que está más apegada a la palabra de nuestro Dios. Hermanos, la Iglesia Adventista no está equivocada con respecto a la observancia del sábado como cuarto mandamiento. La Iglesia Adventista está en lo correcto. Y vamos a ver 10 razones bíblicas y contundentes el por qué debemos de guardar el sábado. Vamos a usar la Biblia, 10 razones bíblicas para guardar el sábado. Lo vamos a demostrar con pura Biblia. Digo esto, hermanos, porque los detractores de la Iglesia Adventista enseñan de que la Iglesia Adventista sigue mandamientos del Antiguo Testamento. Y vamos a ver de que eso es una falsa acusación. La Iglesia Adventista está en lo correcto. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia habla del sábado como día del Señor y como cuarto mandamiento. Tomen su Biblia y anoten estas citas, porque vamos a demostrar. Hay muchas formas de demostrar esto, pero yo solo voy a usar 10 razones bíblicas el por qué debemos de guardar el sábado, y vamos a demostrar que el sábado sigue vigente como los demás 9 mandamientos del decálogo de la ley moral de Dios. Primera razón bíblica, el por qué los adventistas guardamos el sábado. La primera razón es porque Dios hizo santo este día al principio de la creación. Dios santificó este día
Esa es la primera razón contundente. Todos los días fueron creados por Dios, pero solamente uno fue santificado. Esa palabra santificar es del hebreo kadosh, que significa apartar para un uso especial. El término kadosh se aplica a las cosas que son santas y que están apartadas del uso común. Noten, todos los 7 días de la semana son creados por Dios, pero solo uno es santo y es el séptimo día, que equivale a sábado. La palabra sábado en español se deriva del verbo hebreo Shabbat, que significa cesar o descansar. Génesis 2:3 dice así: y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Noten 3 características que tiene el sábado que los otros días de la semana no lo tienen. Dios bendijo el sábado, lo santificó y lo reposó. Estas son palabras de Dios que se las inspiró a Moisés para que Moisés las registrara. Pero aquí es Dios que está hablando directamente. Dios bendijo el sábado, lo santificó y lo reposó. Y esto no lo podemos ver en ningún día de los 6 días, sino que lo vemos solamente en el séptimo día. Por esa razón, hermanos, la primera razón, el por qué debemos de guardar el sábado, es porque este día es un día santo y lo hizo Dios, el que lo santificó. Noten cómo dice Hebreos 4:4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Estoy leyendo Hebreos 4:4. Ahora, es interesante, hermanos, que cuando los hijos de Dios guardan el sábado, se unen al reposo de Dios, porque Dios aún sigue reposando. Después de la creación, ya no ha vuelto a crear nada, por lo tanto, sigue reposando. Noten cómo dice Hebreos 4:11. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Estoy leyendo la Reina Valera 60. La palabra reposo en el griego acá es sabatísimo, que se puede traducir reposo sabático. Pueden corroborarlo en otras versiones de Biblia. Dice, por tanto queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. En efecto, muchas de las Biblias católicas lo traducen correctamente el sabatísimo. Dice, por tanto queda un reposo sabático para el verdadero pueblo de Dios. Así que para los que tengan dudas, ¿a qué clase de reposo se refiere Hebreos 4:9? Simplemente busquen otra versión de Biblia y busquen la gramática del texto griego y van a ver que el escritor de Hebreos está refiriéndose al sábado como cuarto mandamiento. Dice que para el pueblo de Dios queda todavía un descanso sabático. Es interesante lo que sigue diciendo Hebreos 4:9 al 11. Porque el que ha entrado en su reposo, o sea que Dios sigue reposando. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. O sea, noten qué interesante. Cuando nosotros reposamos en el día sábado, en el séptimo día, entramos al reposo de Dios porque Dios aún sigue reposando. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. No cabe duda, hermanos, que el sábado sigue vigente. El cuarto mandamiento de la ley de Dios sigue vigente. Y esta es la primera razón, el por qué debemos de guardar el sábado, porque Dios lo hizo santo. No fue el domingo, no fue el martes, no fue el lunes, fue el séptimo día, que equivale a sábado. El primer día de la semana es el domingo. Yo no sé por qué mucha gente se confunde y se enreda. Y quiero aclarar algo, hermanos. En la Biblia encontramos 8 referencias
al primer día de la semana. En efecto, son 9 referencias, incluyendo la de Génesis 1, 5 al 6, porque vemos de que Dios creó la semana y el primer día es el domingo, equivale a domingo. Pero en el Nuevo Testamento encontramos 8 referencias al primer día de la semana. Con la de Génesis capítulo 1 son 9, pero en el Nuevo Testamento encontramos 8 referencias al primer día de la semana. 5 de estas están asociadas con la resurrección de Cristo. Las otras 3 están asociadas con reuniones inusuales que se hicieron en el primer día de la semana. Se recogió ofrenda, Pablo tenía que partir. Es interesante. Dice que los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos. O sea, aunque encontramos 8 referencias en el Nuevo Testamento al primer día de la semana, 5 de estas se relacionan con la resurrección de Cristo, pero ninguna de estas dice que se deba de guardar el día domingo en honor a la resurrección de Cristo. Ni mucho menos se dice que el domingo es un día sagrado o que el domingo hay que cesar de trabajar porque el domingo tenga algún atributo santo. Y esto va dirigido para los estudiosos de la Biblia, no para los lectores. En el catolicismo romano lo que hacen es leer la Biblia. Los adventistas la estudiamos. Noten qué interesante. La Biblia enseña que aunque Cristo resucitó en las primeras horas del primer día de la semana, nunca se dice de que la solemnidad del sábado se pasó al domingo por ese evento de la resurrección de Cristo. En efecto, si usted es estudioso de la Biblia, un estudioso voraz de la Biblia, va a notar que los discípulos nunca dijeron tales cosas como hay que guardar el domingo en honor a la resurrección. Nunca usaron el primer día de la semana para recordar la muerte y resurrección de Cristo. Saben que los discípulos tenían 2 instituciones para recordar esto, la muerte y resurrección de Cristo. Era la cena del Señor, eso lo dice Pablo en 1 Corintios 11, 26, y también era el bautismo, Romanos 6, 4 y 6. Hermanos, las 2 instituciones que recordaban la muerte y resurrección de Cristo era la cena del Señor y el bautismo. Nunca se usó el domingo para reunirse, para recordar la muerte y resurrección de Cristo. Esta enseñanza ha sido creada por el catolicismo romano y por el protestantismo. Pero todo estudioso voraz de la Biblia va a notar que no hay ninguna referencia a guardar el día domingo en honor a la resurrección de Cristo. O sea, las reuniones que hubieron en este día, el primer día de la semana, fueron por otro contexto. Nunca se hicieron para recordar la muerte y resurrección de Cristo o para decir de que el primer día de la semana era el nuevo sábado o el sustituto del sábado hebreo. Es importante, hermanos, que nosotros seamos inteligentes, estudiosos, porque toda falsa doctrina se desglosa de una mala interpretación de los textos bíblicos. Por lo tanto, esta es la primera razón, el por qué hay que guardar el sábado, porque el sábado es el único día santo. Y esto lo dijo Dios desde el principio. La segunda razón, el por qué debemos de guardar el sábado, es porque Dios mismo lo guardó. Noten qué interesante lo que dice Génesis 2:2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Alguien puede decir, hermano Rafael, pero ahí dice día séptimo, no dice sábado. Hermanos, hay que estudiar. Cuando usted lee la Biblia católica, dice sábado. El día séptimo de la semana es el sábado. Si el domingo es el primer día de la semana, el séptimo es el sábado. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Esta es la segunda razón contundente,
el por qué los adventistas guardamos el sábado, porque Dios reposó en este día. ¿Acaso Dios estaba cansado para que reposara? El verbo hebreo es Shabbat, cesar. O sea, no es alguien que está cansado y después se va a dormir. Shabbat significa estar haciendo algo y dejar de hacerlo. Eso significa cesar. Dios cesó en el séptimo día su obra creadora. O sea, Dios cesó en el séptimo día su obra creadora y por tanto lo reposó. Después de que reposó ese día, a la puesta del sol, o sea, cuando terminó el día, Dios lo santificó, porque era la presencia de Dios que hizo santo el día. Por lo tanto, el día fue santificado no al inicio ni en el medio, sino cuando el día terminó. Dios lo hizo santo. El texto dice, porque Dios reposó en él, por esa razón lo hizo santo. Es bien importante, hermanos, que entendamos que la palabra santo en el idioma hebreo es kadosh. Lo acabamos de decir. Esa palabra significa apartado. Aunque el primer sábado de la creación Dios lo está reposando, pero Dios al mismo tiempo aparta ese día. Si ese día nadie lo iba a guardar, ni Adán y Eva no lo iban a guardar como sugieren los protestantes y los católicos, entonces no tuviese sentido que Dios apartara algo. La palabra apartar significa que alguien lo iba a respetar y se infiere por el contexto bíblico de que Adán y Eva iban a guardar el segundo sábado de la creación, porque el primer sábado observaron a Dios cómo lo reposaba. ¿Me doy a explicar? La Biblia se entiende con lógica. Si Dios apartó el día séptimo, significa que Adán y Eva lo iban a respetar, porque el día séptimo no fue apartado para que Dios lo reposara. Dios, al reposar en el día séptimo, estaba dando un ejemplo a Adán y Eva y a todas las generaciones, porque el objetivo del cuarto mandamiento de este día, sábado, es señalar a Dios como el único creador de los cielos y la tierra y señalar que solamente Dios merece la adoración porque Él es el creador. Por lo tanto, la segunda razón, el por qué hay que guardar el sábado, es porque Dios lo reposó, dándonos un ejemplo. La tercera razón, esta es más interesante. La tercera razón, el por qué debemos de guardar el sábado, es porque el sábado se guardó antes del Sinaí. El protestantismo y el catolicismo sostienen de que el sábado vino a darse como una ordenanza hasta el Sinaí, cuando Dios le dio el decálogo en tablas de piedra a Moisés. Eso es erróneo. Si estudiamos la Biblia a profundidad, vamos a ver de que antes de darse en el Sinaí el sábado, Dios lo dio a Israel en el desierto. En el desierto fue la escuela para que Israel respetara el Shabbat. O sea, esto fue mucho antes de darse en el Sinaí el decálogo. Por esa razón, es importante entender de que el sábado no tiene nada que ver con el Sinaí ni con Israel, porque aún antes del Sinaí, Dios dio el sábado para que los israelitas lo reposaran. Éxodo 16, 23. Y les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de sábado, el reposo consagrado a Jehová. Saben de que la mayoría de protestantes dicen de que el sábado es para los judíos. Esta es una muletilla, una frase apóstata que han usado por generaciones católicos y protestantes, pero que esa frase carece de fundamento bíblico. Es cierto que Dios le dio a Israel el sábado, pero no dice que el sábado era exclusivo para ellos. No le añada lo que dice el texto. No dice solo para los judíos. Israel iba a ser el portavoz de Dios para enseñar las leyes divinas a las naciones circunvecinas. O sea,
Israel no era dueño de la ley de Dios. Israel solamente iba a ser el portavoz. Por eso es que es importante, hermanos, que nosotros conozcamos el concepto bíblico de observar el Shabbat. Dice, mañana será reposo consagrado para Jehová. No dice para los judíos, es reposo para Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy. Y todo lo que sobrare, guardadlo para mañana. Estoy leyendo Éxodo 16, 23. Por esa razón, hermanos, esta es la tercera razón, el por qué debemos de guardar el sábado. Porque el sábado fue dado mucho antes del Sinaí, en el desierto, y se remota al Génesis. La cuarta razón, el por qué debemos de guardar el sábado, es mucho más contundente. Para Dios es tan importante este día para que no nos olvidemos de que Él es el creador. De los 10 mandamientos, el único que inicia con el acuérdate es el sábado, el cuarto mandamiento. ¿Cuándo se usa la palabra acuérdate? Significa que el sábado no fue dado en el Sinaí, fue dado mucho antes, se remota al Génesis. Cuando se dice acuérdate, significa de no olvidarse de algo que lo conocemos de antemano. Acuérdate, el sábado para Dios es tan importante que lo puso en el centro de la ley moral de Dios. Noten, para Dios, usted puede tener cualquier concepto sobre este mandamiento. Usted puede inventarse cualquier argumento, pero yo prefiero creerle a la Biblia. Si este día no fuera tan importante para Dios, no lo hubiese puesto en el centro de la ley de Dios, porque según las culturas antiguas, especialmente la cultura ugarítica, los pactos y las tablillas de arcilla para hacer pactos con reyes se sellaban en el centro de ese pacto. No es extraño que el sábado está en el centro de la ley de Dios porque identifica a Dios como el creador de los cielos y la tierra. Por eso es que el sábado fue puesto como cuarto mandamiento de la ley de Dios, no la ley de Moisés. Porque esa es otra frase apóstata que se han inventado los indoctos de las Escrituras, llamarle a la ley de Dios ley de Moisés. Esto es hasta una herejía. Este término de ley de Moisés fue acuñado por los hebreos para referirse a la Torá. La Torá eran los 5 libros de Moisés, pero nunca se le llama al decálogo ley de Moisés. Era ley de Dios, el pacto de Dios. Y noten cómo dice el cuarto mandamiento, Éxodo 20, 8 al 11. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Estoy leyendo textualmente la Biblia católica. La Biblia católica dice textualmente, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No dice para Moisés, no dice para los judíos, dice para Jehová tu Dios. Y noten cómo termina el versículo 11 de Éxodo 20. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Esta es una referencia a Génesis 2, versículo 3. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día séptimo. Por tanto, Yahweh bendijo el día sábado y lo santificó. Hermanos, esto que acabo de leer es el cuarto mandamiento de la ley moral de Dios. Y esta es la cuarta razón, el por qué debemos de guardar el sábado, porque es un mandamiento de la ley de Dios, mientras que el domingo es un mandamiento creado por los hombres, es un mandamiento creado por la Iglesia Católica Romana. No estoy diciendo que la Iglesia Católica Romana creó el día, Dios creó todos los días de la semana. Estoy hablando en el contexto
de que la Iglesia Católica enseña que hoy debemos de guardar el día domingo en honor a la resurrección. Una enseñanza que carece de fundamento bíblico. La quinta razón, el por qué debemos de guardar el sábado, es más interesante. La quinta razón es porque para los que guardan el sábado hay una bendición de parte de Dios. Noten que Dios bendice a todos los que guardan sus mandamientos, pero hay una bendición especial para los que guardan el sábado. Noten, Dios nos ha llamado a que seamos fieles y guardemos todos sus mandamientos. Somos bienaventurados, según el Salmo 119, versículo 1. Pero hay una bendición especial por guardar el sábado. Isaías 58:13 dice así: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo. Noten que es un pronombre posesivo, mi día santo. Alguien pregunta, ¿cuál es el día del Señor? Bueno, busquemos en la Biblia donde Dios haya dicho, mi día santo. Yo desafío a un católico o a un evangélico que cree lo contrario, lo desafío a que me muestre un texto textualmente como lo estoy usando yo, donde Dios diga, el domingo es mi día santo. Ese pronombre posesivo. Noten cómo dice textualmente, si retrajeres del día de reposo, del día sábado, tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso a Jehová, y lo veneraren, no andando en tu propio camino, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. El versículo 14 dice, yo te exaltaré sobre las alturas de la tierra, y te daré la heredad de tu padre Jacob, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Noten, hermanos, para los que guardan el sábado hay una bendición. Y esta es la quinta razón, el por qué debemos de guardar el sábado. Porque si guardamos el sábado, somos bienaventurados. Isaías 56:2. Noten cómo dice Isaías 56, versículo 2. Dice así, bienaventurados el hombre que hace esto, y el Hijo del Hombre que lo abraza, que guarda el sábado para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Si Dios hubiese querido decir de que el sábado era solamente para los judíos, noten, solo para los judíos, hubiese puesto eso. Bienaventurado el judío o el israelita que guarda el sábado, pero dijo el hombre, porque es una referencia a Adán, el primer hombre, porque el hebreo hombre acá es Adán, es una referencia al primer hombre que representa a toda la humanidad. Es interesante, hermanos, que cuando vemos la sexta razón, el por qué debemos de guardar el sábado es mucho más interesante. La sexta razón es porque el sábado es una señal de lealtad entre Dios y su pueblo. O sea, el sábado es una señal externa que nos identifica como pueblo de Dios. Noten cómo dice Ezequiel 20:20. Y santificad mis días de reposo, mis días sábados, dice la Iglesia Católica, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Yahweh, vuestro Dios. Noten que el sábado es una señal entre Dios y su pueblo. Pero alguien puede decir, eso se le dijo a Israel. Bueno, si usted cree que solamente Israel es el pueblo de Dios, está equivocado. La Biblia en el Nuevo Testamento dice que de ambos pueblos Dios hizo uno. Dios acepta a un gentil que se une al pacto como un judío espiritual. Somos judíos por la fe, somos hijos de Abraham por la fe. El pueblo de Dios es aquel que acepta el pacto y que cree en el Mesías. O sea, hijo de Dios no solamente son los israelitas, hijo de Dios es aquel que se une a Cristo, el verdadero israelita. Dice Gálatas 3:28 al 29. O sea, aquí el texto está hablando que el sábado
es señal entre Dios y su pueblo. El pueblo de Dios, ¿quién es? Es aquel que obedece sus mandamientos. Interesante. Ahora, la séptima razón, el por qué debemos de guardar el sábado, es interesante. Y es porque Cristo guardó el sábado junto con las mujeres piadosas que lo seguían. Noten el por qué la séptima razón. Es porque Cristo lo guardó el Shabbat. Es interesante, hermanos, que yo les hago la pregunta a muchos evangélicos. Si Cristo estuviera en persona aquí con nosotros, ¿a qué iglesia iría? ¿O con quiénes se congregaría? ¿Con los católicos? ¿Con los mormones o los testigos de Jehová? Dígame usted, ¿a dónde buscaría Cristo congregarse? Por ende, buscaría un pueblo, una iglesia, donde se congregue los sábados, porque Cristo era un fiel guardador del sábado. Yo les hago una pregunta. Cristo todos los días de la semana predicaba el Evangelio, pero también hacía otra cosa. Dice que le ayudaba a su padre a hacer muebles, era carpintero. Pero vemos de que el sábado lo dedicaba ¿a qué? Cristo iba a las sinagogas a congregarse. ¿Qué era la sinagoga? Era donde se congregaban los judíos para estudiar la Torá. Hoy, ¿qué es la sinagoga? Son los templos donde nos reunimos para escuchar la escritura en sábado. O sea, Cristo buscaría una iglesia en este momento para congregarse los sábados, porque Cristo era un fiel guardador del sábado. Alguien puede decir, Cristo era judío. Estos argumentos, hermanos, son muy débiles y pobres. Es cierto que Cristo era judío, pero Cristo no guardaba el sábado porque era judío, sino porque era el Hijo de Dios. Y Cristo, al venir a esta tierra, obedeció al Padre todos sus mandamientos, incluyendo el sábado, porque el sábado, recuerden de que el sábado es un día santo, que señala a Dios como el único creador de los cielos y la tierra. Inclusive, el creador de Génesis 1:1 es Cristo, según Juan 1:1. El creador que creó el sábado y toda la creación es Cristo. Eso lo dice Juan en el capítulo 1, en los versículos 1 al 3, y lo corrobora Pablo en Colosenses 1, 16 al 18. Noten cómo dice Lucas 4, 16. Cristo era un fiel obediente al sábado del cuarto mandamiento. Vino a Nazaret, donde se había criado. Estoy leyendo Lucas 4, 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día sábado entró a la sinagoga, conforme a su costumbre. Esta palabra costumbre, ¿qué significa, hermanos? Es algo que se hace de a continuo, un hábito. Conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Dice que leyeron el libro del profeta Isaías. Alguien puede decir, hermano, pero Cristo quebrantaba el sábado. Esta es otra blasfemia que se han inventado católicos y protestantes. Al decir que Cristo quebrantaba el sábado, estamos blasfemando, porque entonces estamos diciendo que Cristo era un pecador, porque pecado es quebrantar la ley, según 1 Juan 3:4. Y si Cristo quebrantaba el sábado, entonces se hizo un pecador. Noten, esta es una herejía. La confusión de católicos y protestantes, ¿dónde cavila? Es porque ellos tienen un concepto errado, así como lo tenían los fariseos hipócritas. Los fariseos hipócritas creían de que hacer obras de misericordia en sábado era pecado. Las obras que Cristo hacía en sábado eran obras de misericordia y que estaban en perfecta armonía con la ley. Eso no era quebrantar el sábado, era guardarlo de una forma correcta. En efecto, eso es lo que se debe hacer en sábado, ayudar al prójimo, hacer obras de misericordia. Lo que prohíbe el mandamiento es trabajo innecesario, trabajo material para nuestro propio beneficio.
pero hacer obras de misericordia están en perfecta armonía con la ley. Y Cristo era un verdadero guardador del Shabbat. No los fariseos. Nunca anden diciendo esa herejía y esa blasfemia de que los fariseos guardaban el sábado. Ellos nunca guardaron el sábado, eran hipócritas. Quien de verdad guardaba el sábado era Cristo. Iba a congregarse en la sinagoga, a estudiar la Biblia y hacía obras de misericordia. En ese contexto dijo en Mateo 12:12, es lícito, esa palabra lícito significa legalidad, es lícito hacer el bien en día sábado. O sea, las obras de misericordia, hacer bien para nuestro prójimo, sin buscar nuestro beneficio personal, eso está en armonía con la ley. Por lo tanto, la séptima razón, el por qué debemos de guardar el sábado, es porque Cristo lo guardaba. Y también las mujeres piadosas. ¿Saben algo interesante, hermano? El catolicismo romano le da un culto idolátrico a María. La Biblia prohíbe la idolatría, ya sea a cualquier profeta, a cualquier apóstol o a María. La honra y la gloria es para Cristo. Ellos dicen veneramos a María, pero es una idolatría que le dan, porque la práctica que hacen es pura idolatría. Pero ¿saben algo interesante, hermano? El catolicismo romano tanto que idolatra a María, pero no hacen lo que María hacía. María y las otras mujeres piadosas que seguían a Cristo eran fieles guardadoras del sábado. ¿No te qué interesante, hermano? O sea, si nosotros vemos que entre el catolicismo romano y el adventismo son los que están obedeciendo a María, porque María dijo, hagan lo que Él dice. Y María era una fiel guardadora del sábado. ¿Dónde lo dice? Lucas 23, 54 al 56. Noten cómo dice. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el sábado. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos. Y noten cómo termina la cita. Y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Profundicé en esta cita, hermanos, y es interesante la sorpresa que me llevé. Saben, hermanos, que quien escribió el libro de Lucas era un gentil, era un médico, Lucas, era un historiador. No fue del círculo de los 12, sino que era un gentil, un médico de nacionalidad romana, que hizo una investigación del ministerio de Cristo para enviárselo al excelentísimo Teófilo. Es interesante que busqué información que Lucas escribió este libro de Lucas, lo que le conocemos como el Evangelio de Lucas, fue escrito cerca del año 62. Noten que 30 años después de la resurrección de Cristo y de su muerte, Lucas le está llamando al sábado conforme al mandamiento. Siempre les he dicho, hermanos, que la Biblia hay que estudiarse con lógica. La Biblia no es para los tontos ni para los insensatos, es para los inteligentes que tienen sabiduría. Si Lucas, el médico gentil, hubiese querido decir de que el sábado fue abolido o cambiado por el domingo, hubiese dicho, no hubiese dicho estas palabras, y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Está diciendo que estas mujeres guardaron el sábado conforme al mandamiento. En el año 62, Lucas está refiriéndose al sábado como el mandamiento, una referencia a Éxodo 20, 8 al 11. Hermanos, las mujeres piadosas, incluyendo a María, eran fieles guardadoras del sábado. Noten, entonces, ¿quiénes están mal? ¿Los adventistas o los católicos? Hablando doctrinalmente. Los católicos, se nota, hermano, que las enseñanzas del catolicismo romano son enseñanzas que carecen de fundamento bíblico. No existe base bíblica para guardar el día domingo. No existe. Y yo reto a alguien que me lo pueda demostrar, así como yo lo estoy demostrando textualmente. ¿Dónde dice la Biblia que hay que guardar el día domingo en honor a la resurrección? ¿Dónde dice eso? Yo quiero que me lo muestren.
Ahora, esa es la séptima razón, el por qué hay que guardar el día sábado. Porque Cristo lo guardó y lo guardaron las mujeres piadosas, incluyendo a María. La octava razón, el por qué debemos de guardar el día sábado, es porque también los apóstoles lo guardaron. Cuando vemos el libro de Hechos de los Apóstoles, inclusive en el Nuevo Testamento encontramos 58 veces el sábado en el Nuevo Testamento y 8 veces se menciona el primer día de la semana. Todo estudioso de sana doctrina se tiene que inclinar más por la evidencia más abundante. En este caso, yo me inclino por los 58 textos que hablan del sábado en el Nuevo Testamento, no por 8 del domingo. Ahora, en el libro de Hechos de los Apóstoles encontramos cómo los apóstoles se congregaban los sábados. Alguien dijo por allí, es que se congregaba Pablo porque para llevarles el evangelio a los judíos. Eso es erróneo. Eso no dice el texto. Eso es como querer leerle la mente al apóstol Pablo, que por esa motivación lo hacía. Noten hasta dónde llegan los católicos y los protestantes. Meterse en la mente de Pablo. O sea, según ellos, Pablo, esa motivación es que lo movía. Pablo no quería guardar el sábado, lo hacía por la fuerza, según ellos, para ir a visitar a los judíos y predicarles. ¡Qué tremenda herejía! Pablo era un judío de la tribu de Benjamín. Era un conocedor de la Torá, de las leyes de Dios. Pablo tenía nacionalidad romana y era de nacimiento judío, provenía de la tribu de Benjamín. O sea, cuando decimos de que el apóstol Pablo no respetaba el sábado, que únicamente iba a la sinagoga simplemente por alcanzar a los judíos, estamos diciendo que el apóstol Pablo era un hombre que rechazaba la ley de Dios. Pero vamos a demostrar de que Pablo, cuando se reunía en la sinagoga, no lo hacía simplemente porque era judío, sino porque creía de que el sábado es día de reposo y que allí era también la oportunidad para predicarle a judíos y a gentiles. No solamente a los judíos, se lo voy a demostrar, de que en la sinagoga no solamente se reunían los judíos, sino también los gentiles. O sea, el argumento que usan los católicos y los protestantes para decir de que solamente los judíos iban a las sinagogas queda desmantelado con la Biblia, porque también judíos y gentiles se congregaban en la sinagoga para guardar el sábado. ¿Dónde dice eso? Noten que solamente les voy a mostrar 2 citas bíblicas. Hay muchas en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y esto es después de la resurrección de Cristo. Hechos capítulo 13, 42 al 44. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles, o sea que los gentiles también se congregaban allí. Los gentiles le rogaron que el siguiente día sábado les hablasen de estas cosas. O sea que Pablo se congregaba con judíos y gentiles para estudiar la Torá, las Escrituras. Porque dice que los gentiles le rogaron que el siguiente sábado les hablase de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes habiéndolos le persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Y el siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de nuestro Dios. ¿Cuántos se juntaron? Toda la ciudad. Aquí estamos hablando de judíos y gentiles. Y eso, hermanos, que dejemos esos argumentos falsos de que Pablo solamente se congregaba por los judíos. Negativo. La Biblia claramente presenta que los judíos y los gentiles, incluyendo Pablo, sabían de que el sábado era un día especial para congregarse, porque es un día santo. ¿Podemos congregarlos cualquier día de la semana? Sí, pero el sábado es un día especial, santo, donde debemos de cesar de todos nuestros trabajos y faenas innecesarias para dedicar un día completo a Dios, porque el sábado es un día santo. Esa es la octava razón,
que el por qué hay que guardar el sábado, porque los apóstoles lo guardaban. La novena razón, ¿por qué hay que guardar el sábado? Y esta novena razón es porque el sábado fue hecho para el hombre, no para los judíos. Es importante que sepamos definir estos conceptos. El sábado no tiene nada que ver con judaísmo, porque es una institución edénica. Noten qué interesante. Católicos y protestantes dicen el sábado tiene que ver con judíos y lo asocian con judaísmo. Tremenda ignorancia bíblica. El sábado no tiene nada que ver con judaísmo, sino con una institución edénica. Dios, así como creó el matrimonio en la creación, creó el sábado. Noten cómo están de confundidos el protestantismo. Aceptan el matrimonio heterosexual entre hombre y una mujer y creen que el matrimonio es bíblico porque fue creado por Dios en la creación. Pero cuando se meten con el sábado, dicen solamente para los judíos. Noten qué inconsistentes son en sus argumentos. Si aplicamos el sábado solamente para los judíos, ¿por qué también no aplican el matrimonio solamente para los judíos? Y empiezan a casar personas del mismo sexo en las iglesias protestantes que aún son conservadoras. Interesante, hermano. Porque la Biblia enseña que el sábado no fue hecho para los judíos, fue hecho para el hombre. Y esta es la novena razón. Marcos 2, 27 al 28. También les dijo, el día sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor del día sábado. Les explico cuál es el contexto de estas palabras. El día sábado fue hecho por causa del hombre. Es una referencia a la creación. Dios creó al hombre en el sexto día y el sábado fue creado en el séptimo día. El sábado fue creado para el hombre. O sea, el hombre tiene que seguir al sábado o reposar en sábado para recordarse que Dios es el creador y nosotros sus criaturas. O sea, el sábado no fue hecho para los monos, no fue hecho para los leones, no fue hecho para las aves, sino que fue hecho para el hombre, para que el hombre se recuerde y nunca se olvide de dónde provenimos y que esta tierra no es producto de la evolución, ni de un Big Bang, ni que tampoco descendemos del mono. La función del sábado es recordar de que Dios es el creador y nosotros sus criaturas, y que esta tierra que vemos nosotros con nuestros ojos es producto de la creación divina. Por eso es que Marcos 2, 27 y 28 dice, el sábado fue hecho por causa del hombre. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Cristo, por ser el creador de Génesis, es el único que tiene autoridad para definir lo que se puede hacer en sábado y lo que no se puede hacer. Porque en el contexto de este versículo, los fariseos estaban acusando a Cristo por hacer sanaciones en sábado. Pero Cristo es el Señor del sábado, define lo que es correcto hacer en sábado y lo que no es correcto. O sea, esta expresión, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor del día sábado, no está diciendo que Cristo puede quebrantar el sábado, porque esto contradice la Biblia y contradice el mismo Dios. La expresión, el Hijo del Hombre, Señor del sábado, debe de interpretarse según el contexto de que Él, por ser el Creador, tiene autoridad para definir lo que se puede hacer en sábado y lo que no se puede hacer. Y demostró de que hacer el bien, hacer obras de misericordia en sábado, está en perfecta armonía con la ley. Y esa es la novena razón, el por qué debemos de guardar el sábado. La décima razón y la última, el por qué debemos de guardar el sábado, es más interesante. La décima razón es porque aún el sábado se va a guardar por la eternidad en la tierra nueva. Los redimidos guardarán el sábado por la eternidad en la tierra nueva. Significa que el sábado no fue abolido. Vamos a ver lo que dice Isaías 66, 22 al 23. Noten qué interesante lo que dice el profeta Isaías.
Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día sábado en día sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dice Yahweh. Hermanos, noten que aún por la eternidad, en la tierra nueva, los justos, los salvos, los redimidos guardarán el sábado por la eternidad. Alguien puede decir lo siguiente: esta promesa fue dada a Israel. Hermanos, saben que los adventistas tenemos respuesta para toda esa clase de argumentos falsos y débiles. Les voy a explicar qué significa este texto. Este texto es una promesa con doble referencia. ¿Qué es una promesa de doble referencia? Es una promesa que tiene doble cumplimiento o doble aplicación. Cuando los protestantes dicen esta promesa fue dada a Israel, están diciendo una verdad a media, o sea, están diciendo una verdad parcial. Y recuerden de que una verdad a medias puede ser un error completo. Les voy a explicar, hermanos, lo siguiente. Aunque este texto fue dado a Israel después de que salió del exilio de Babilonia, en lenguaje simbólico se habla de hacer un cielo nuevo y una tierra nueva para referirse de la restauración y el estado de Israel después del cautiverio. Pero esta promesa tiene doble cumplimiento. No se cumplió literalmente con Israel. Esta promesa va más allá. Esta promesa se va a cumplir con los redimidos, porque donde Dios va a hacer cielo nuevo y en la nueva tierra es después de los 1000 años. O sea, esta profecía o esta promesa que Dios dice a través de Isaías es una promesa con doble aplicación o doble referencia. Repita conmigo, hermano. Doble referencia. Los católicos y los protestantes desconocen esto, por eso es que dicen herejías y blasfemia. Esta profecía es una promesa para Israel, hablando en términos simbólicos, después de que salieran del cautiverio, pero se cumple con los redimidos, donde sí literalmente habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Noten cómo dice el comentario bíblico adventista comentando sobre esto. Isaías describe los cielos nuevos y la tierra nueva que habrían existido si el pueblo de Israel hubiera hecho caso a los mensajes de los profetas y hubiera cumplido el propósito divino después que volvió del cautiverio. Israel fracasó porque no fue fiel a las condiciones del pacto. Por lo tanto, en su aplicación secundaria, estos versículos describen los cielos nuevos y la tierra nueva que existirán después de los 1000 años. O sea, no podemos pensar de que en el tiempo de Israel Dios creó un cielo nuevo y una tierra nueva literal. Esto solamente era un símbolo de la restauración de Israel después del cautiverio. Pero como Israel no cumplió las condiciones del pacto, esta promesa no se cumplió con ello, porque Israel fue siempre rebelde. Así que esta promesa se cumple con los redimidos, con los salvos, porque donde Dios va a ser literalmente un cielo nuevo y una tierra nueva es después de los 1000 años. ¿Dónde dice eso? Segunda de Pedro 3:13. Porque nosotros esperamos, dice Pedro, y vamos a ver de que aquí Pedro está haciendo una alusión a Isaías 66. Noten que Pedro está usando la promesa dada a Israel y la está aplicando a la iglesia. Pedro está escribiéndole a la iglesia gentil. Noten qué interesante. O sea, Pedro está entendiendo correctamente que aquella promesa simbólica dada a Israel tiene una segunda aplicación, porque nosotros esperamos, según la promesa, cielos nuevos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Noten cómo dice Apocalipsis 21, 1 al 3. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén,
descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Qué entendemos por esto? Si el sábado aún lo van a guardar los redimidos por la eternidad, en la nueva creación, porque Dios va a volver a crear esta tierra otra vez en 6 días y va a descansar el séptimo. Porque según Apocalipsis 16, este planeta va a ser revertido y destruido por las plagas y va a volver al estado original como era al principio, desordenado y vacío. Esta tierra va a convertirse en un gran abismo, como lo era al principio en Génesis 1:1, y lo van a provocar las plagas y el gran terremoto de la séptima plaga, que va a destruir esta tierra y la va a trastornar, dice Isaías 24. O sea, Dios va a volver otra vez a recrear esta tierra en otros 7 días. Para que se descanse el sábado en la nueva creación significa que Dios se va a tardar otros 7 días en crear esta tierra. ¿Qué significa eso? Que el ciclo semanal es de origen divino. Dios mantendrá aún el ciclo semanal en la tierra nueva. Para que se guarde el sábado como séptimo día, significa que habrá un ciclo semanal de 7 días en la creación. El ciclo semanal, yo les hago una pregunta: ¿por qué hoy en día tenemos una semana de 7 días y no de 8 o 9 días? Simplemente la respuesta es porque la semana de 7 días es de origen divino. Aunque el calendario gregoriano y juliano alteraron el año y el mes, el ciclo semanal se mantuvo intacto. La ciencia lo corrobora y la historia, porque este es otro argumento apóstata que usan los antisábados, de que en la historia el sábado se perdió y estamos guardando el sábado equivocado. Pero ¿por qué no aplican eso al domingo? Noten, pero como son ignorantes de las escrituras y de historia y de ciencia, se ha comprobado científicamente. Estuve leyendo un libro de ciencia, hermanos, donde los científicos pueden demostrar con un gran microscopio que tienen, no sé si en California, un microscopio que se llama el Monte de Palomar, algo así parece que se llama el microscopio, donde por las estrellas y la posición de los astros pueden notar que aún estamos viviendo la misma semana, 7 días, y no ha sufrido alteración. Con el calendario gregoriano y juliano lo que se alteró fue el mes y el año, pero el ciclo semanal se mantuvo intacto. Guardamos el mismo sábado que Cristo guardó, y Cristo guardó el día sábado de la creación. O sea, el sábado no se ha perdido en la historia. Los adventistas guardamos el sábado de la creación, el mismo sábado que Cristo guardó. Alguien me dijo: hermano, ¿y qué pasa con la gente que vive en Europa? Que allá es de noche, mientras aquí en América es de día, allá es de noche. ¿Qué pasa con el sábado? Dios creó el sábado para un mundo esférico. Donde llegue el sábado a los países, ese es su sábado. Aunque en otro día, aunque en otro lugar, en otro continente aún no sea sábado. Pero el día, para cada habitante de la tierra, cuando el día llega, ese es sábado. Porque este principio Dios lo creó desde la creación. El sábado fue creado para un mundo esférico, donde a la persona le llega de primero el sábado, ese es el sábado para ello. Eso lo corrobora la ciencia y la historia. Pero es interesante que cuando vemos Isaías 66, 22 al 23, notamos de que aún en la tierra nueva, en la recreación, Dios va a mantener el ciclo semanal de 7 días. Para que se guarde el sábado, significa que el ciclo semanal se mantendrá. Pero ¿qué hay de mes? ¿Qué hay de mes en mes? Muchos me han hecho esta pregunta: hermano, ¿significa que en la tierra nueva vamos a guardar los novilunios o los rosco days? Así me han hecho mucho la pregunta. Porque las lunas nuevas y los meses o los rosco days estaban asociados con las lunas, los cabos de mes. Dice el texto de mes en mes y sábado en sábado. ¿Qué hay de los meses? Sabe, hermano, que a mí me gusta estudiar la Biblia a profundidad, no me gusta ser superficial. Y gloria a Dios por los hermanos que se benefician del conocimiento que Dios me ha dado. La gloria es para Cristo. Yo soy siervo inútil. Pero digo esto, hermano, que es importante que estudiemos. Yo investigué de esto.
¿Por qué de mes en mes? Saben de que si conectamos la tierra nueva con los meses, hay un detalle que Apocalipsis lo dice. De mes en mes es porque cada mes el árbol de la vida va a dar su fruto para sanidad de las naciones. Apocalipsis 22:2, noten cómo dice: en medio de la calle de la ciudad, o sea, en medio de la ciudad Jerusalén, viene el árbol de la vida. Noten, en medio de la calle de la ciudad, y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Noten que el fruto, el árbol lo da cada mes. Interesante. Significa que el mes se va a mantener por el fruto del árbol de la vida y el ciclo semanal por el sábado. Interesante. Para terminar, voy a terminar con una cita del Espíritu de Profecía. Noten, hermanos, que lo que dice Elena de White, la Biblia ya lo dijo de antemano. Lo que dice Elena de White en sus libros no se lo inventó, lo sacó de la Biblia. Los que critican a Elena de White son los mismos indoctos de la Biblia, porque si en verdad leyeran la Biblia y la estudiaran, supieran de lo que dice Elena de White o lo que dice Elena de White está en la Biblia. Deseado a toda la gente, página 249, párrafo 4, dice: deseado a toda la gente, página 249, párrafo 4, dice: el sábado no era solamente para Israel, sino para el mundo entero. En efecto, quienes merecen o quienes tienen que reconocer a Dios como el Creador, no solamente son los judíos o Israel, es todo el mundo. ¿Estamos de acuerdo? Noten. Y saben algo muy interesante, hermano. Yo di un tema, en mi canal lo tengo, donde expliqué qué simboliza el número 4 en la Biblia. El número 4 en la Biblia significa algo mundial y universal. Dios, al poner el sábado como cuarto mandamiento, estaba indicando que el sábado es para todo el mundo, porque el número 4 está asociado en las profecías con algo mundial y universal. Y es interesante lo que dice, que el sábado fue para todo el mundo. Había sido dado a conocer al hombre en el Edén. Y como los demás preceptos del Decálogo, es la obligación imperecedera acerca de aquella ley de la cual el cuarto mandamiento forma parte. Cristo declaró: hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se cumpla. Así que mientras duren los cielos y la tierra, o sea, estamos hablando de este cielo que está contaminado por el pecado y esta tierra que está contaminada por el pecado. Así que mientras dure el cielo y la tierra, el sábado continuará siendo una señal del poder del Creador. Está hablando aquí de esta tierra terrenal, pero ahora noten cómo dice ella. Cuando el Edén vuelva a florecer en la tierra, está hablando ahora de la tierra nueva, el santo día de reposo de Dios será honrado por todos los que moren debajo del sol. De sábado en sábado, los habitantes de la tierra renovada glorificarán y subirán a adorar delante de mí, dice Jehová. Y cita Mateo 5:18 e Isaías 66, versículo 23. Hermanos, no cabe duda que aún en la tierra nueva se guardará el sábado como monumento recordativo de la nueva creación que Dios hará para todos los redimidos. Hermanos, hemos mostrado 10 razones bíblicas contundentes el por qué debemos de guardar el sábado, porque es el día que Dios santificó. Espero que este estudio les haya servido para que podamos creer lo que dice la Biblia y no lo que dice el hombre ni la tradición. El sábado sigue vigente como los demás 9 mandamientos del Decálogo. Así que vamos a orar para darle gracias a Dios por esta clase que hemos tenido. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por este estudio, que nos hemos dado cuenta, ciencia cierta, basada en tu palabra, que el sábado nunca fue abolido, ni lo será, que aún en la tierra nueva los redimidos lo guardarán.
Gracias, Padre, por este estudio, gracias por este conocimiento, gracias, Padre, por este estudio que le has dado a la Iglesia Adventista. Bendice a tus hijos, aquellos que van a escuchar este mensaje, que ellos sean bendecidos y puedan aceptar la verdad, porque es la verdad que nos hará libre. Gracias, Padre, por este mensaje, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga.